Factores de peligro físicos, presentado por Juliana Álvarez, Marcela Sanín, Edwin Ortiz, Wilson Moncada y Tiana Ricardo. Un riesgo físico es un agente, factor o circunstancia que puede causar daño con o sin contacto. Puede clasificarse como tipo de riesgo laboral o riesgo ambiental. Los riesgos físicos incluyen riesgos ergonómicos, radiación, estrés por calor y frío, riesgos de vibración y riesgos de ruido. Los controles de ingeniería a menudo se usan para mitigar los peligros físicos. Son una fuente común de lesiones en muchas industrias, tal vez sean inevitables en una de ellas, como la construcción y la minería, pero con el tiempo las personas han desarrollado métodos y procedimientos de seguridad para gestionar los riesgos de peligro físicos en el lugar del trabajo. El ruido en el trabajo es uno de los problemas más comunes. Puede provocar riesgo de accidente, pérdida de audición, estrés y efectos fisiológicos adversos. Hay que controlar o minimizar las fuentes de ruido para que nuestra salud no se vea afectada. Los efectos que tiene en la salud la exposición a un ruido excesivo es la pérdida temporal de audición y la pérdida permanente de audición y otros efectos. Las recomendaciones para este es utilizar el equipo de protección auditivo adecuado y no exponerse por más de 8 horas a niveles superiores a 85 decibelios. Iluminación, la cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de trabajo. Los estándares de iluminación se establecen de acuerdo con el tipo de la tarea visual que el empleado debe ejecutar. Cuanto mayor sean los detalles y minucias, más necesaria será la luminosidad. Una de las consecuencias puede ser fatiga visual, cefalea e irritación. Las recomendaciones es considerar el nivel de iluminación en función de cada actividad y de la zona de trabajo en la que se realiza, así como las condiciones reales del puesto de trabajo. Vibración es un factor que actúa sobre el ser humano por la transmisión de energía mecánica desde las fuentes de vibración. Su efecto depende de su intensidad, frecuencia y tiempo de exposición. La vibración es un fenómeno físico no deseable, aunque en ocasiones se produce para funcionar un dispositivo como martillos mecánicos, cintas transportadoras, entre otras. Los efectos posibles de la vibración puede producirse trastornos respiratorios, musculoesqueléticos, sensoriales, cardiovasculares, efectos sobre el sistema nervioso y el sistema digestivo. Una de las recomendaciones es acción de tipo administrativo, como la organización del trabajo, el establecimiento de las pausas en el trabajo, la rotación de los puestos o la modificación de las secuencias del montaje. Temperaturas extremas. Las temperaturas extremas se dividen en dos: las temperaturas bajas, que se presentan en lugares de extremo frío, y las temperaturas extremas altas, que pueden ser menos mortales, pero se presentan con mayor facilidad. En muchas partes de Colombia la temperatura excede los 25 grados, lo cual podría ser un riesgo para la salud, causando un golpe de calor o hipertermia. Las recomendaciones: utilizar siempre los trajes adecuados para cada temperatura, de acuerdo a su puesto de trabajo, y utilizar los elementos de protección personal. La presión atmosférica es un punto que coincide numéricamente con el peso de la columna estática de aire de sección recta unitaria que se extiende desde ese punto hasta el límite superior de la atmósfera. Con la densidad del aire disminuye conforme aumenta la altura. No se puede calcular ese peso más o menos que se pudiera expresar a la variación de la densidad del aire en función de la altitud o de la presión, por lo que no resulta fácil hacer un cálculo exacto de la presión atmosférica sobre un lugar de la superficie terrestre. Además, tanto la temperatura como la presión del aire varían continuamente en una escala temporal como espacial, dificultando el cálculo. Radiaciones ionizantes. Es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas o partículas, rayos gamma o rayos X y partículas alfa y beta o neutrones. Un daño que causa la radiación en los órganos y tejidos depende de la dosis recibida o dosis absorbida. Una de las recomendaciones es que los profesionales expuestos y estudiantes deberán recibir una información adecuada en materia de protección radiológica y deberán asimismo ser informados e instruidos a nivel adecuado sobre el riesgo de exposición a radiación ionizantes en su puesto de trabajo. Radiaciones no ionizantes.
Pueden tener efectos biológicos en las personas expuestas dependiendo de la frecuencia de emisión y la cantidad de energía recibida. Entre las principales nos encontramos con radiaciones ultravioletas, radiaciones de tipo visible y radiofrecuencias y microondas. ¿Cuáles son las causas de estas radiaciones? Pueden producir quemaduras, erupciones e incluso provocar cáncer de piel. Una de las recomendaciones que se deben tener en este ámbito es limitar el tiempo de exposición a las radiaciones no ionizantes de los trabajadores calculando rotaciones y el uso de equipo de protección individual como gafas de seguridad para prevenir daños derivados.